ustedes bien ven en sus pantallas, veremos la segunda parte de esa porción de la Escritura. Acompáñenme por favor, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 12 al 16. El apóstol Pablo escribió esto a su hijo en la fe, Timoteo, diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor bendiga su santa palabra. Un gran hombre de Dios hace varios años atrás escribió, Robert Murray McCheyne, escribió algo así: busca la santidad en todos los detalles de tu vida. De eso depende toda tu eficacia. Si eres pastor, tu sermón dominical no dura más de 1 hora, pero tu vida predica toda la semana. Recuerda que los pastores son los que portan las banderas. Es pues contra ellos que Satanás lanza sus dardos de fuego. Si tan solo él pudiera hacer de un pastor una persona codiciosa o amante del placer o de los aplausos, entonces arruinaría tu ministerio para siempre. Querido hermano, échate a los pies de Cristo, implora que su Espíritu te haga un santo. Ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Cierro la cita. Robert Murray. Como mencioné aquí, pastor, seguramente ustedes dirán, bueno, esta cita es para los pastores, pero no necesariamente, iglesia. A lo largo de la predicación veremos que estos mandatos no precisamente son exclusivamente o de exclusividad pastoral, son para cada uno de nosotros. Amén. Entonces tengamos esto en mente para que vamos abordando nuestro mensaje el día de hoy. A partir del versículo 6 de este capítulo 4, donde estamos ubicados hoy, el apóstol Pablo le está enumerando a Timoteo las características personales de un buen siervo de Jesucristo. Primeramente los que están en el ministerio pastoral, pero también se debe entender de que aplica, como lo mencionaba ahora, a toda la iglesia. Recordemos que Pablo dijo que un buen siervo de Jesucristo expone la verdad de Dios al pueblo de Dios, pero también le advierte del error que ha aprendido. Y de igual forma, un buen siervo del Señor se instruye, estudia y conoce cada día más la Escritura. Pero algo muy importante, si ustedes lo recuerdan, la semana pasada, es que un buen siervo del Señor se autodisciplina día a día para vivir una vida piadosa, es decir, para conocer realmente a Dios y vivir según ese conocimiento. Con ese fin debe el siervo del Señor trabajar arduamente para desarrollar una vida que hable y represente bien a quien lo salvó, a su Señor Jesucristo. Ahora, en esta porción que veremos hoy, Pablo sigue instruyendo y guiando a su hijo en la fe, acerca de su vida, acerca de cómo él debe de ser el medio del Señor para enseñar. Es decir, su vida debe de ser ejemplar, no solo con palabras, es lo que vamos a ver en adelante, sino también, sobre todo, con sus obras, con su forma de vida. Debe ser ejemplar en conducta, en pureza, pero sobre todo en sus convicciones. Palabras más, palabras menos. Entonces lo que Pablo le dice a Timoteo es: muéstrale a los creyentes el ejemplo de tu buena conducta
y de tu enseñanza de la sana doctrina, para que ellos sepan cómo deben de comportarse hasta el final. Y veamos entonces cómo lo dice Pablo. Nuestro primer encabezado, entonces, abordando el pasaje, dice que un buen siervo de Jesucristo es ejemplar. Para Pablo es bastante claro que un verdadero siervo del Señor debe de ser el ejemplo o el modelo de los que los demás deberían de seguir. En otras palabras, debe de ser luz para los que le rodean. Dice la primera parte de nuestro versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud. En la época de Pablo y Timoteo, la cultura establecía que no se le podía designar cargos de envergadura, de bastante responsabilidad, como el liderazgo de una sinagoga o de una iglesia, a una persona joven. Cabe anotar entonces que en ese tiempo una persona era considerada joven hasta los 40 años aproximadamente. Por lo tanto, Timoteo, que ya rondaba los 34 años, era visto con menosprecio, sin autoridad por las personas de la iglesia, sobre todo por los ancianos de la iglesia. Así que, teniendo en cuenta entonces el versículo inmediatamente anterior que leímos en el mensaje de la semana pasada, concluíamos el versículo 11, y Pablo le decía a Timoteo muy tajantemente: esto manda y enseña a la iglesia. Entonces era de suponerse que los falsos maestros que ya se habían infiltrado en la iglesia y otros líderes de la misma congregación, que eran adultos y probablemente ancianos ya, se iban a oponer, a obedecer a este muchachito, como ellos lo consideraban en su momento, un muchachito, menospreciándolo, o como dice el mismo mensaje, el mismo pasaje, digo, teniéndolo en poco. Por esta razón entonces Pablo anima a Timoteo, lo insta a que no permita que esto suceda, que no lo desautoricen, y más bien contrarreste ese rechazo o ese menosprecio, mostrando madurez en su vida y en su conducta. No es la edad, entonces, no son los años, no es la vejez lo que hace que una persona tenga autoridad, sino su madurez. Hermanos, y en muchas culturas, incluyendo la nuestra, hay una tendencia a menospreciar la sabiduría y la inteligencia, digámoslo, de los jóvenes. De hecho, hay padres que dicen: yo no acepto ni permito que mis hijos me den un consejo. Eso es un graso error. En realidad, esta es una postura demasiado o muy cuestionable, porque hay muchos hijos que por su conducta muestran ser mucho más sabios e inteligentes que los mismos padres incluso. Entonces la juventud no podemos nosotros despreciarla. Pero en este momento quisiera hacer énfasis e invitar a todos los jóvenes presentes a que se propongan instruirse con la palabra de Dios, ya que esta no solo los hará inteligentes, no solo les dará inteligencia, sino que los hará, como la misma escritura dice, más sabios para vivir una vida acorde a las demandas y a la dirección que Dios ejerce sobre ellos. Pero también, hermanos, hablemos un poco de jóvenes en el aspecto espiritual. Un creyente, escuchen esto, un creyente, independientemente de su edad, de la edad que tenga en su momento, no debería de ser tenido en poco. ¿Y saben por qué? Porque un creyente se supone que es una persona ejemplar. Se supone o se sobreentiende que un creyente es una persona sabia. Entonces no debería ser tenido en poco. Ahora la pregunta que deberíamos formularnos es:
como creyente, sí somos sabios como para que no menosprecien nuestra sabiduría. Y esto es lo que Pablo manda en la segunda parte de este versículo 12, donde dice: si no, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y esta palabra ejemplo se refiere a un modelo o a un patrón digno de imitar. Más precisamente se trata de una persona que Dios ha moldeado y que lo usa como una horma para moldear a otras personas. De hecho, es lo mismo que le dice Pedro a los pastores de otra iglesia en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, dice, hablándole a los pastores de la iglesia: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es ser un molde de Dios. Cuando por mi ejemplo, o con mi ejemplo más bien dicho, Dios puede moldear a otras personas. Timoteo, al igual que todos los creyentes, debemos de ser modelos ejemplares en cada aspecto. Y los aspectos que menciona aquí Pablo son: en palabra, es decir, no necesariamente aquí está hablando de la palabra de Dios, sino en la forma de hablar, en cómo usamos nosotros nuestra boca, nuestros labios. A lo largo de la Escritura nosotros vemos, y sobre todo en el Nuevo Testamento, que se debe de evitar la mentira. ¿Qué sale de sus labios cuando usted está airado? ¿Qué sale de sus labios cuando usted está amargado? ¿Qué sale de sus labios cuando nos da por calumniar a otras personas? Debemos de nosotros ser ejemplo, desechando el lenguaje inapropiado, obsceno o malicioso, que desafortunadamente estos asuntos o estas formas de hablar son muy culturales de nuestro país. Debemos de dejar de usar un lenguaje abusivo o de usar palabras de deshonestidad. En eso debemos de ser ejemplo. Y más bien, nuestros labios deberían de ser usados para hablar la verdad, para edificar, para expresar no amargura, no resentimientos, no rencores, sino mansedumbre, amabilidad. Nuestros labios deberían de ser usados para perdonar, para ofrecer acción de gracias a Dios, para bendecir y para muchas cosas más que se pueden hacer con nuestros labios que agradan a Dios. Ahora yo preguntaría: ¿cómo estamos nosotros usando nuestras palabras? Si estamos nosotros siendo ejemplo con nuestra forma de hablar. Si hay algo que tus hijos, que tu familia, que tus compañeros de trabajo o de estudio aprenden con mucha facilidad, es la forma en que hablamos y lo que hablamos. Eso se aprenden con facilidad nuestros hijos. Si eres mentiroso, no te extrañes de que tu pareja, tus hijos o los que están a tu lado también te digan mentiras. Si eres de los que cariñosamente saludan a las personas con un madrazo, no te extrañes que también los cercanos a ti te saluden con un madrazo cariñoso. ¿Qué tanto ejemplo nosotros damos con nuestra forma de hablar? También debemos de ser ejemplos en conducta. Y lo que esto quiere decir es la manera de vivir, nuestro comportamiento, como conviene a los cristianos verdaderamente. Es ese cambio radical de vida que el cristiano debe reflejar,
tal como lo describe en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, donde dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, nosotros sí estamos viviendo de tal manera que nuestros hijos, que los hermanos de la congregación puedan decir: qué bueno vivir esa vida de piedad que vive mi papá, o que vive mi pastor, o que vive mi hermano de la fe. Estamos hablando de que Timoteo tiene que ser ejemplo de vida para la iglesia y todos los que están a su lado. Iglesia, sin duda, la mejor forma de discipular y de mostrar a Cristo es nuestra propia forma de vida. Nuestro comportamiento y conducta hacen que la obra de Cristo resalte, hermano, y que nosotros, que tú, que yo, seamos referentes de piedad, de rectitud, de justicia para los que están a nuestro alrededor. Hagámonos esa pregunta, y quisiera que todas estas preguntas, los que no están tomando nota, nos las lleváramos en el corazón. ¿Sí estamos siendo ejemplo de estas cosas en nuestros hogares, en nuestras mismas iglesias? Pero también debemos de ser ejemplo, le dice Pablo a Timoteo, en amor. Pablo se refiere a ser ejemplo en ese amor que Cristo ya nos ha mostrado y que también nos ha demandado. Es decir, a desear, a buscar y a hacer el bien supremo a los demás. Ese es el verdadero amor bíblico. Iglesia, qué bueno sería que las personas, más bien dicho, que están a nuestro lado, sea en la iglesia, o sea en la casa, o sea en el trabajo, pudieran decir: a mí me gustaría amar con esa sinceridad, a mí me gustaría amar con esa transparencia que ama tal hermanito, sin hipocresía, sin falsedad. Que cuando le digamos a una persona: yo te amo, la persona sienta en su corazón, perciba en su espíritu que lo que se le está diciendo es verdad. Porque es triste que algunas personas digan: yo, cuando fulano, sutano me dice te amo, yo no creo. Y nosotros, hermanos, debemos de ser ejemplos de ese amor sincero, genuino. ¿Ustedes creen, hermanos, que los demás están recibiendo de nuestra parte ese tipo de amor? Como para contagiarlos y que ellos también deseen vivirlo y transmitirlo. ¿Sí creen que lo estamos viviendo nosotros? Jesús mismo dijo que el mundo reconocería a sus discípulos porque llevaban una Biblia debajo del brazo, no, sino porque se aman unos a otros. Ese es el sello definitivo del verdadero cristiano: el amor genuino por mis hermanos en la iglesia, por mi familia. Es de esa manera que el mundo va a decir: estos sí son creyentes. Imagínense que venga alguien acá por primera vez y que ni siquiera le extendamos la mano, le brindemos un saludo, o que vea que entre esos hermanos se notaba la envidia, se notaba el orgullo. A ese hermanito no le queda, o a ese amigo no le queda ganas de volver por acá. Y doy gloria al Señor, doy gracias a Dios que varios de los hermanos que hoy se han establecido en Renaciendo en Cristo han dado testimonio con estas palabras: yo estoy en esta iglesia porque desde la primera vez que vine, gloria a Dios,
me acogieron con mucho amor, con mucho cariño, y sentí que era sincero. Doy gracias a Dios por eso, hermanos. Y créanme que eso es satisfactorio, porque la idea de los líderes de la congregación no es resaltar ellos, no es cobrar protagonismo ellos, sino guiar a la iglesia a vivir piadosamente. Y dentro de las virtudes que conforman la piedad, la que más resalta siempre será el amor. Ahora debemos de ser ejemplos en espíritu. Y en este caso Pablo le dice a Timoteo que sus inclinaciones internas, hacia lo que él, su vida se inclina, debe de ser un ejemplo. Que todos vean que sus emociones, sus sentimientos, su voluntad dependen y se inclinan a Cristo. Que todos vean que Él es la fuente de su fe. Amados, yo no voy a inspirar a nadie si lo que la gente ve en mí es una idolatría por mi esposa, por mis hijos, en lugar de a Cristo. Si lo que la gente ve en mí es codicia, en lugar de dependencia y pasión por Cristo. Si lo que la gente ve en mí es más carnalidad que santidad, de esa manera yo no voy a inspirar a nadie. Yo soy modelo y ejemplo de las demás personas cuando la gente vea en mí que realmente Cristo está al principio en mi vida y al final también. Cuando mis inclinaciones internas se apoyen fuertemente hacia Cristo. Pero también el creyente debe de ser ejemplo y modelo en fe. Los temores, los miedos y las dudas por parte de Timoteo no iban a ser un buen ejemplo para la iglesia ni para nadie. De manera que como buen siervo de Jesucristo, él debería vivir y reflejar su confianza y su dependencia en su Señor y Salvador. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué le inspiras a los que están a tu lado? ¿Temores y dudas? ¿O confianza y esperanza en Dios? Porque créanme, que en la viña del Señor se da de todo. Y decimos vivir por fe. Pero si usted le pregunta a un hermanito 100 veces al año, ¿cómo está? Casi siempre le va a responder, hay más o menos tirando a malas. Le pregunta a los 8 días, hay más o menos tirando a malas. Y usted se da cuenta que todo está marchándole bien, ¿cómo está? Hay más o menos. Nunca está bien. ¿Usted cree que ese hermano inspira confianza? Ese hermano, o la fe de ese hermano, es inspiradora. Yo no creo. Hermanos, un buen siervo de Dios pone toda su confianza en su Salvador. Seguramente que nadie nos va a ver como un modelo de fe si lo que ven en nosotros es temores, es desconfianza, que muchas veces nos llevan a desobedecer a Dios y a tomar malas decisiones. Ustedes sí saben que ese es el peor error de la incredulidad o de la falta de fe, que las peores decisiones que nosotros tomamos en la vida son por falta de fe. Entonces, ¿cómo vamos a ser modelos o cómo nos va a poder usar Dios como modelos, como ejemplo, para que otras personas aprendan a creer y a confiar en Dios, como nosotros, si nosotros ni siquiera tenemos confianza en el Señor y nos comen los miedos y los temores? Pero también el creyente debe de ser un ejemplo en pureza. Y la pureza es una cualidad de la virtud moral. Timoteo ha sido limpiado por la sangre de Cristo y por el lavamiento de la palabra. Por lo tanto, él sería el molde sobre el cual Dios formaría moralmente a los demás hermanos de la iglesia
en pureza, en integridad. ¿Con qué? Con su ejemplo, con su enseñanza. Yo a veces me pregunto, ¿qué tanta autoridad moral tenemos en la casa y en la iglesia? Como para que cuando le llamemos la atención a un hermano o a un hijo, cuando le exijamos a los demás, no tengamos el temor de que nos digan: ojo papá, ojo pastor, el que tenga rabo de paja no se arrime a la candela. Si tenemos esa autoridad moral, como para no esperar de que nos salgan con eso. Pues bien, hermanos, al igual que Timoteo, nosotros también hemos sido lavados por la sangre y las palabras de Cristo. De manera que deberíamos de ser modelos de esa pureza moral, tanto en casa como en la misma iglesia también. Entonces, con estas cualidades, Timoteo será un ejemplo extraordinario para los creyentes de su iglesia. Y de ese modo entonces mostrará que es espiritualmente maduro y que sí está capacitado para liderar la iglesia. Cuando Timoteo viole algunos de estos mandatos que Pablo le está dando para que sea ejemplo en la iglesia, eso le va a restar autoridad. Cuando nosotros en casa o acá en la iglesia perdamos la pureza moral, perdamos la fe y dejemos de confiar en el Señor, cuando nosotros empecemos a tratar mal a los hermanos con nuestras palabras, o que nos vayan a visitar a casa y la gente se venga sorprendida de la casa: wow, esa familia del pastor, cómo se tratan de horrible en casa. Cuando pase eso en nuestras vidas, hermanos, hemos perdido autoridad, tanto en la iglesia como en la casa. Y es por eso mismo, cuando perdemos esas cualidades que deben de ser ejemplo a los demás, que también perdemos autoridad en nuestros hogares y en nuestros hijos también. Así que, hermanos, nosotros debemos de ser, como siervos del Señor Jesucristo, ese molde que Dios puede usar para moldear a otros también. Qué bueno poderle decir a las jovencitas de la iglesia: hija, mira a tu madre, es una mujer virtuosa, aprende de ella. ¿Usted cree que podamos usar ese término con sus hijas? O que le podamos decir a nuestros jóvenes: hijo, mira a tu papá, mira a tu padre, un hombre temeroso de Dios, recto en palabra y obras, aprende de él. ¿Creen que le podamos decir eso a sus hijos? Créanme que cómo me cuestiona preparando estos mensajes, hermanos. Cómo me cuestiona. Porque el estándar es alto, mas no imposible. ¿Y sabe cuál es el peor problema de nosotros llegar a este estándar que la Escritura nos demanda? No practicar o no estar dispuestos para cambiar radicalmente y vivir en santidad, sino que muchas veces vivimos nuestro cristianismo en medio de una tibieza. Pero qué tan bueno sería, hermanos, que nosotros fuésemos ese tipo de moldes que Dios puede usar. Pero también un buen siervo le da la seriedad que amerita su llamado, y ese es nuestro segundo encabezado. Un buen siervo de Jesucristo toma su llamado en serio y de lleno. Pablo entiende perfectamente que todo lo que se hace a medias se queda como a medias. Y por eso manda entonces a Timoteo que tome su llamado con la responsabilidad e intensidad que verdaderamente se requiere. Y dice el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocuparse es dedicarse de lleno como una parte muy importante de mi vida, entregarme por completo. Así que lo que Pablo le dice a Timoteo es que como siervo del Señor su deber es
dedicarse de lleno a estas tres cosas que son supremamente importantes en su ministerio. Y esas tres cosas son estas: la lectura. Esto se refiere a leer públicamente a la congregación las escrituras del Antiguo Testamento y todo lo que hasta ese momento ya se había escrito de nuevo, resaltando el mensaje puro del Evangelio. Debería de Timoteo también entregarse por completo a que con esa lectura, llevándole la palabra de Dios a la iglesia, también pudieran ser exhortados. Esto es, apoyar, estimular muy seriamente a que el pueblo tome decisiones, acciones contundentes respecto a lo que la palabra de Dios está enseñando. Eso es lo que debe ser. Y también debería de ocuparse en la enseñanza. Timoteo tenía que educar, tenía que instruir a la iglesia, impartiéndoles conocimiento, habilidades. ¿Para qué? Para que aprendan a vivir piadosamente. Estas tres cosas unidas se llaman predicación. Llevarle la palabra de Dios a la iglesia, por medio de esa palabra motivarlos, estimularlos a actuar correctamente y enseñarles lo que está bien y lo que está mal, y a desarrollar ese discernimiento. El deber principal entonces de este siervo de Dios no era necesariamente administrar el dinero de la iglesia, ni mantener en tantas reuniones administrativas, ni estar entrometiéndose en cuanto negocio le apareciera por ahí. No, el deber de este hombre era entregarse por completo a estas cosas de la iglesia. Para eso había sido llamado. Recordemos que Timoteo es el pastor de la iglesia y por eso le están haciendo estas exigencias de una manera bastante enfática. Pero de esa misma manera aplica para todos los pastores y líderes de la iglesia del día de hoy. De esa misma manera. La función, el rol del pastorado no ha cambiado. El pastor no es un empresario. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una empresa. El pastor no es un artista. ¿Por qué? Porque el púlpito no es la tarima para él exhibirse, ¿no? El pastor no es una celebridad, porque la iglesia tampoco es un espectáculo. El pastor no debe de ser un motivador, porque la iglesia no es un recinto de conferencias, sino el lugar para adorar a Dios y predicar su santa palabra. Eso es. El pastor es el siervo de Dios, hermanos, cuya función principal es entregarse con cuerpo y alma a la palabra de Dios y el servicio a la iglesia. No andar buscando por ahí cuántas estrategias de marketing y cuántas cosas yo puedo hacer para mantener entretenida a la iglesia. No, esa no es la función pastoral. De hecho, es tan importante esta entrega total a ese llamado que en el versículo 14 Pablo dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Recordemos que en aquel tiempo el Espíritu Santo era quien mostraba directamente por revelación quiénes eran llamados al pastorado, porque hasta ese momento no se había escrito todavía el Nuevo Testamento, donde se dieron finalmente todas las instrucciones que hoy tenemos ya en la palabra de Dios para reconocer y nombrar a los pastores o líderes de la iglesia. Pero lo que yo quisiera resaltar de este versículo 14 es que el apóstol Pablo le da un mandato más a Timoteo, y es: no descuides el don que hay en ti. Lo que esto quiere decir es: nunca pierdas el interés ni le restes importancia al llamado que Dios te ha hecho, y haz lo que te corresponde hacer. Nunca pierdas el interés por el llamado que Dios te ha hecho. Iglesia, yo quisiera aquí que entiendan algo. Ustedes dirán: bueno, esto es para pastores, pero no. Vamos a hacer acá una transición. Porque en cierto sentido, hermanos, todos ustedes están ejerciendo un pastorado en sus vidas. Todos.
Y vamos a ver algunos ejemplos. El padre de familia está pastoreando a sus hijos. Sea el papá o sea la mamá, es el primer pastor que sus hijos deberían de conocer en sus hogares. El esposo está pastoreando a su esposa y a la inversa también. Su esposa, la ayuda idónea, ayuda y pastorea de alguna manera a su esposo también. Entonces, hermanos, también estamos ejerciendo un pastorado. Todos. Todo creyente está pastoreando a su familia, a sus compañeros de trabajo o de estudio, a sus vecinos y en fin, a todos los que están a su lado. ¿Por qué? Porque ese es su llamado. Yo le agradezco profundamente a los hermanitos que toman tarjetitas de acá y las llevan y las reparten para que algún día el Señor quiera usar esa tarjetica y alguien venga a los pies de Cristo y si es posible venga renaciendo en Cristo también. Pero hermano, tú que estás llevando la tarjetica, tú que estás ahí compartiendo con alguien, tú también estás llamado a este rol también pastoral. Es una almita que Dios está poniendo a tu lado. Si son tus hijos, tú estás llamado y llamada a pastorearlos a ellos, hermano. Por esto entonces es tan importante que como creyentes también compartas la palabra de Dios, que motives a la gente a obedecer a Dios y que enseñes a través de la palabra a tus hijos, a tu pareja, a tu familia y a los demás allegados. Tú estás en ese deber. No es trabajo exclusivo de los pastores, hermanos. Es trabajo de todos nosotros como pueblo de Dios. Nunca, hermano, nunca pierdas el interés ni le restes importancia al llamado que Dios te ha hecho para que pastorees a tus hijos. Ah, no, yo le voy a dejar esa carguita a mis pastores. No, son tus hijos y tu primer ministerio es tu iglesia. Es tu casa, perdón. Nunca desestimes ni te canses, tú que eres creyente, de pastorear a tu pareja, esposa o esposo, a tu familia y a todos los que están a tu lado. Haz lo que tienes que hacer para acercarlos a Dios cada vez más. ¿Sabe por qué batallamos tanto con nuestra familia, con nuestra pareja e hijos muchas veces como creyentes? Porque nos hemos olvidado de que Dios nos ha puesto ahí, es para eso, para pastorearlos también. Tú has crecido en madurez, estás creciendo en conocimiento, en gracia, en amor. Pastorea a tu esposa, pastorea a tus hijos, pastorea a tu familia. Qué gran oportunidad, hermano, tenemos nosotros, pero no hemos tomado el llamado como nos corresponde a cada uno de nosotros, hermanos. Pero Pablo tenía un propósito bastante específico al pedirle a Timoteo que asumiera en serio ese llamado. El versículo 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El término ocuparse en este versículo ya quiere decir practicar constantemente y esforzarse hasta el cansancio. Mantener ocupado en eso que nos está llamando a hacer. Y en este caso es que enseñar la palabra, motivar a la gente por medio de la palabra, instruir a la gente con la misma escritura. Dicho de otra manera, lo que Pablo está diciendo entonces es: Timoteo, diariamente tienes que esforzarte al máximo, ser diligente y practicar todo el tiempo la lectura de la palabra a los demás, la exhortación y la enseñanza, para que actúen, para que conozcan a Dios, para que actúen correctamente. El llamado del Señor tiene que ser parte de ti, no algo que tú haces, sino que tiene que ser parte de ti, hermano. Y de esa misma manera volvemos al mismo ejemplo que hablábamos ahora. El llamado que Dios te ha hecho a pastorear tu familia, tu casa y a los que están a tu lado debe de ser parte de ti. Todos nos esforzamos por darle lo mejor a nuestros hijos, el mejor estudio, el mejor colegio, la mejor universidad, la mejor empresa, dejársela o lo que sea.
pero estamos descuidando lo primordial, lo vital, lo esencial: guiarlos a Cristo. Y como pastor, como padre de familia, no te olvides que también eres pastor. Solo así entonces, sumergiéndose Timoteo en la palabra de Dios y compartiéndola, él podría madurar como persona y como siervo del Señor. Y de esta manera todos los que le rodean entonces, tanto los que se están oponiendo a su llamado como los hermanitos de la iglesia, todos ellos van a ver el crecimiento y la madurez de Timoteo. ¿Por qué? Porque se está dedicando a la palabra de Dios. En su carta a los Filipenses, Pablo también dijo, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Thomas Manton dice, una planta exótica necesita más cuidado que la maleza del propio suelo. Los deseos mundanos, al igual que la maleza, se reproducen por su propia voluntad. Pero los deseos espirituales demandan un gran esfuerzo al cultivarlos. Cierro la cita. Hermanos, si queremos tener la autoridad y la credibilidad como siervos del Señor, tanto en la iglesia como en casa y en la vida en general, tomemos en serio el llamado que Dios nos está haciendo. Démosle la importancia que merece y dediquémosle el tiempo que requiere a ese llamado que el Señor te está haciendo. Así es como en verdad creceremos y maduraremos. Y saben que es lo más importante, todo el mundo lo va a ver. Pero si nosotros todos se lo dejamos a la iglesia, si todos se lo dejamos a los pastores y no nos proponemos nosotros mismos en casa a crecer en la palabra de Dios, no estamos haciendo el trabajo completo, hermanos. Esa es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Enséñales, motívalos, estimúlalos a que se enamoren de la palabra de Dios, y tú ejerce tu rol como pastor en casa también. Pero aparte de ser ejemplar y entender la importancia del llamado, un buen siervo también es lo que nos dice aquí nuestro tercer encabezado. Yo aquí siempre tengo un enemigo, ¿no es cierto? Es este bendito reloj. Vamos a ver si lo quitamos de ahí para que no me mortifique tanto. Un buen siervo de Jesucristo es cuidadoso con su vida y con lo que enseña. Hermanos, ningún redimido del Señor que se considere buen siervo vive irresponsablemente y pecaminosamente, ni tampoco es imprudente con lo que enseña. Por esto, el mandato de Pablo al joven Timoteo es hacer muy cuidadoso con su vida y con su doctrina. Dice la primera parte del versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. En este versículo Pablo presenta su última exhortación, o en este caso su último mandato de toda esta sección. Timoteo tiene que tener cuidado, es decir, seguir, observar con muchísima atención dos cosas en especial. Número uno, en primer lugar, debe tener mucho cuidado. ¿De qué? De sí mismo. Lo que esto implica es prestarle mucha atención a su propia vida, incluyendo todo lo que mencionó anteriormente, todo lo que hemos dicho, su forma de hablar, su conducta, el amor, la fe, la pureza. Debe de cuidar eso. Y en segundo lugar, Timoteo tiene que prestar mucha atención a lo que está enseñando. Su enseñanza es tan importante como su propio testimonio, como su propia vida. Él debe esforzarse por ser fiel a la doctrina, pero no solo es suficiente que él conozca la doctrina, sino que debe de ser persistente en enseñársela a los demás. No, pastor, ya demasiado Timoteo, ya demasiada santidad, demasiado pecado, ya predíquenos otra cosa. No, hermano, esta es la palabra de Dios. Esto es mi obligación, llevarles a ustedes. A Tito también le dijo, en Tito capítulo 2 versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras,
en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Qué interesante esto. Pero Pablo va un poco más allá. Prestar mucha atención a su propia vida y a lo que enseña no es un acto de un rato, de un momento, mientras está en la congregación o en ciertos lugares. No, la buena conducta y la buena doctrina debe de ser continua en su vida. Por eso dice, persiste en ello, es decir, tienes que ser constante en estas cosas. Hermano, no te portes bien solamente en la iglesia. Pórtate bien en la casa, en el trabajo, en la calle. Y el apóstol tiene una razón de muchísimo peso para dar estos mandatos. La última parte del versículo 16 dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. La constancia y firmeza de Timoteo en vivir piadosamente, de una manera ejemplar, y la persistencia en la sana doctrina, los llevarán hasta el final por el camino de la salvación y la libertad en Cristo. Como lo dijo Jesús mismo en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros que permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero no solo Timoteo será salvo al permanecer en la verdad de la palabra, sino que su fidelidad, su santidad, su vida piadosa serán un inmenso aporte para que otros también sean salvos. Él no es la fuente de la salvación, pero sí es el instrumento de Dios para que otros conozcan la verdad del Evangelio y para que otros, a través de su testimonio de transformación verdadera, vean la potencia del poder de Dios. De manera, hermanos, que el más grande llamado de cada uno de los que conformamos la iglesia, y la única razón por la que la iglesia permanece en el mundo, es que seamos instrumentos de Dios para mostrar su poder y ayudar a otros a que sean salvos también. No eres tú quien va a salvar, no soy yo quien va a salvar, pero sí somos un gran instrumento de Dios para que otros vean el poder de Dios. Persistamos en ello entonces, amados hermanos, en la sana doctrina. Cuidemos nuestra forma de vida, hermanos. No vengamos aquí con la aureola a la iglesia nomás, llevémonos esa aureola a casa también, que la gente vea que estamos siendo transformados, hermanos. Y ya con esto voy concluyendo. ¿Qué tanta atención nosotros le estamos prestando a la manera en que estamos viviendo nuestra vida? Como para ser instrumentos de Dios, para que otros conozcan a su Salvador también. Sí le estamos prestando bastante atención a lo que estamos haciendo con nuestra vida, hermanos. Tus hijos están viendo el cuidado con el que tú estás viviendo tu vida. ¿Qué tanto te estás preocupando por conocer el verdadero evangelio? Como para que otros conozcan esa verdad también y sean libres cuando tú se las compartas. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la iglesia como pastores? ¿Y qué ejemplo le estamos dando a la familia como creyentes? Si están viendo un buen ejemplo en nosotros, hermanos, tanto la iglesia como en casa. Hermanos, si nosotros realmente amamos nuestra iglesia y a los perdidos que están a nuestro lado, deberíamos preocuparnos muchísimo por estas cosas. Cuidemos nuestra forma de vivir. Palabras más, palabras menos, lo que el Señor nos está diciendo hoy por medio de Pablo es que mi deber como pastor en la iglesia y el tuyo como pastor en tu casa es que le mostremos a los creyentes y también a los inconversos el ejemplo de nuestra buena conducta y les llevemos una buena enseñanza para que ellos también sepan cómo deben de comportarse hasta el final. Ellos van a aprender lo que vean de nosotros, hermanos. Como un padre de familia
de muy mala conducta, espera el respeto y la sujeción de su esposa o de sus hijos, va a haber un choque muy grande, hermanos. Hermanos, Cristo y Pablo nos dieron ejemplo de piedad y santidad. Cristo y Pablo nos dieron ejemplo de la entrega con que debemos asumir nuestro llamado. Cristo y Pablo nos dieron ejemplo de cómo debemos cuidar nuestra forma de vida y la doctrina. Así que, hermanos, nosotros también demos estos ejemplos a los demás. Amén. Vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso, mis amados. Amado Rey, soberano Señor, una vez más, bendito Dios, te damos las gracias, Padre de bondad, por tu